Todo muy bien. ¿A ti te afecta el polvo igual? Ay, sí, yo sufro de rinitis, entonces a mí sí. Qué vaina. Muy fuerte. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de bilingüalismo. Bilingüe. Sí, Primero, palabrita dominguera. Mi amor, yes, because. bilingüalismo. Así es. Yo creo que se entiende lo que significa So, esa palabra. Bueno, para el que no entiende, pues... No, claro, vamos a hablar de ello. Lo que Lucy, ¿qué te pasa, Lucy? Oye. empiezo por ahí para que estemos claros que no vamos a dar una clase de inglés per se, sino que vamos a hablar de el bilingüalismo. Este tema me surgió a raíz de un libro que leí hace unos meses que me lo encontré interesantísimo. Se llama The Bilingual Edge. Eso se traduce más o menos en la ventaja bilingüe, o sea, la ventaja que tiene el ser bilingüe, es decir, hablar 2 idiomas o más. El libro también habla de trilingüismo, cuatrilingüismo. ¿A qué nos referimos? Sabemos que se refiere a 2. 2. Entonces, bilingüe, una persona que hable 2 idiomas. Trilingüe, 3 idiomas y así por el estilo. Ok. Y cuatrilingüe, y cinquilingüe. Sí, Y cuando son Y 10... no es más fácil decir políglota ya. políglota, claro, se tiende a Sí, usar porque el término. ¿Qué es Trilingüe, políglota? trilingüe, cuatrilingüe, quintilingüe, Una persona De- barcelingüe, Es barcelingüe. que define. habla más de 2 idiomas. Más de 2 Exacto, idiomas. exacto. Excelente. Mucha gente simplemente opta por decir soy políglota cuando hablo más de 2 idiomas de manera fluida. Claro, porque no es lo mismo hablar de un idioma y palabrita de otro. Eso no es ser políglota. Es un wannabe, ¿no? No, eso que tú tiras la Pues patada. tú lo llegas, exacto. Por ejemplo, yo hablo inglés y español y yo me sé un chin de francés, me gusta decirlo. No es que yo hablo francés, pero me gusta decirlo porque es verdad, alguito. No, mi amor, Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Eso es lo único que yo sé en francés. todo lo tuyo tiene que ver con perrería. No, yo no sé lo que significa. Ah, Ya pues tú no sabes. mi amor. Ahorita Di que está dándoselo al Y que pueblo. lo sin único saber. que me sé es esto, pero no sé lo que significa. Eso Ah. y nada de lo mismo. Tú sabes que yo tengo la tía de mi hija, Sí. de parte de su papá, habla español, inglés, francés, italiano y mandarín. Wow. Wow. Chulísimo. Pero fluido. De manera fluida. No, eso, por eso Mira, es que según he ella visto, por se- eso que existen los políglotas, o sea, según he oído, personas que hablan de 3 idiomas para allá, aprender un cuarto, un quinto, no es una cosa del otro mundo. Pero eso viene siendo ya casi una profesión. Sí. El hecho de claro. dominar varios idiomas al mismo tiempo, o sea, De hecho, consigue trabajo. claro, hay gente que vive de los idiomas. Yo soy una que me lucro Sí. bastante del Y que inglés. hay gente que vive de los idiomas. Por ejemplo. A propósito, para que sepan, Teacher Rose, vi en tus redes sociales en una historia Déjame empezar que el live. tú te dedicas también a traducir contratos. Así es, yo hago traducciones libres y traducciones legales. Dentro de las traducciones legales pueden estar contratos, documentos oficiales, etcétera, etcétera. Ok. Una cosita, ¿cuál es el mejor momento para nosotros poder aprender otro idioma? A eso voy, vamos a empezar O sea, con porque el hay tema. muchísimos mitos ante eso. Desde niño lo he visto como algo ridículo que se diga que un adulto no puede aprender el inglés, por ejemplo, Eso es un en nuestro mito. país de manera fluida y rápida como un niño, porque el niño tiene la mente como una esponja, el niño adquiere el idioma muchísimo más rápido. Pero es que ver, eso sí Para- es verdad. Es cierto es que hay una- ventajas, una pero falacia. es un No, mito que no no es se una puede falacia. aprender. No es una falacia. Los carajitos aprenden más rápido. Los carajitos. Mira, yo Los niños. cogí este Sí. libro justamente porque tuve una hija y como todos los papás, ahí es que a uno más le interesa el tema porque yo, siendo profe de inglés, yo tengo el deseo de que mi hija crezca bilingüe. Ahora bien, yo sé enseñar inglés, pero que crezca bilingüe per se, eso es algo que es nuevo para mí porque al fin y al cabo mi idioma nativo es el español, es el que yo hablo en mi casa, es el que habla toda mi familia y aunque me encanta el inglés y lo enseño, no es parte de mi día a día. Entonces, hacerlo para que mi hija crezca con ese idioma es un esfuerzo consciente que Qué yo tengo que curioso hacer. eso. Sí, entonces yo queriéndolo hacer temprano, ella acaba de cumplir 3 años, yo hace un tiempo que me puse como a darle mente, porque ella sí ha empezado a hablar bastante temprano, o sea, de hecho ella acaba de cumplir 3 y habla como una vieja, pero español, porque es el idioma que le rodea. Entonces, Claro. cuando ella empezó a decir palabritas y antes de hablar, yo la exponía más a inglés, le leía libros en inglés, todavía lo hago todavía.
pero antes más, le ponía a veces muñequito en inglés, etcétera. Y ella cuando empezó a desarrollar su lenguaje primero, el español, ella a veces se me resistía con el inglés, porque digo, ya está entendiendo algo, entonces vamos a leer un libro en inglés. Me decía, no, leémoslo en español. Entonces, ok, yo trato de fluir. Y ahora, ella sí se está mostrando más interesada en inglés. Ella dice los números en inglés, los colores en inglés. Hay ciertas historias, ciertos libros que tenemos bilingüe, como el gato ensombrerado, The Cat in the Hat. Ese libro viene en los dos idiomas. Lo leemos en español y como ya se lo sabe, a veces me dice, ahora leámoslo en inglés. Entonces, ella va relacionando, como ya lo conoce de una forma, entonces sí se interesa. Y así muchos otros. Eso yo lo hacía mucho con Amelia, porque desde que ella estaba en la barriga, yo siempre le he leído mucho en voz alta. Y bueno, yo creo que de ahí viene su alta habilidad con el lenguaje sí, y su vocabulario tan amplio. Pero me pasaba eso. Yo compraba libros cortos que venían en ambos idiomas, entonces yo se lo leía en español, se lo leía en inglés, y ya después ella me decía, mamá, entonces, ¿qué es lo que significa tal cosa? Esto. Exacto. Ok. Porque lo van relacionando. Así es. Y para mí eso ha sido como que una de esas pequeñas herramientas para tratar de ir introduciendo ese amor por el inglés como segundo idioma en mi hija. Y ahí quiero que entremos a los mitos que leí en este libro. Este libro es fenomenal. Está en mi Amazon list, pero está en inglés, o sea, por eso incluso quise traerlo a conversarlo, porque el que quiera aprender un segundo idioma y está en inglés el libro, pues a lo mejor no lo puede sacar tanto provecho, pero al que tenga temor de si, o se haga la pregunta de si es buena idea que mi hijo aprenda dos idiomas, sí o no, hay un mito, y es que algunas personas piensan que el introducirle dos idiomas al mismo tiempo a un niño pequeño puede retrasar que empiece a hablar. Pero eso es un mito. Este libro fue escrito por dos profesores de lingüística de la Universidad de Georgetown en Washington. Uno es experto en bilingüismo y el otro en adquisición de segundas lenguas. Y para sacar este libro, ellos hicieron una serie de investigaciones para primero empezaron porque tuvieron hijos los dos, y entonces viendo las cosas a su alrededor y lo que la gente pensaba, buscaron estudios y pues cancelaron muchísimos mitos relacionados a esto. Uno es los beneficios. Hay gente que dice, no hay beneficios reales en ser bilingüe, y ellos, según los estudios de expertos relacionados, dicen que los beneficios son en el cerebro, creatividad mejorada y flexibilidad, notas más altas en exámenes estandarizados, mejoría en habilidades literarias, ventajas sociales como mayor entendimiento cultural, adaptabilidad y competitividad más alta en el área laboral. No, claro, evidentemente. Otro de los mitos, me puse a buscar aquí en internet rápidamente, es que se puede aprender inglés con un internet o un app. Hay muchas personas que no valoran la facilidad que le brindan, y eso yo entiendo que depende del individuo, si es autodidacta o no. Sí, hay uno de los mitos que menciona el libro, es que la televisión y las aplicaciones como esa que tú mencionas son grandes herramientas para aprender, pero no son tan así como uno piensa. No son tan efectivas. No, pueden ser un recurso adicional a tu aprendizaje, claro que sí, y dependiendo de tu nivel de conciencia y de madurez, pues viene el provecho que tú le puedas sacar. Un niño que no tenga la madurez para sentarse y concentrarse con algo, pues a lo mejor no lo aproveche tanto como un adulto, pero a lo que va el libro es principalmente a que la mejor forma de aprender y retener un idioma es cuando hay interacción. Es decir, un programa de televisión que tú ves, lo ves de forma pasiva y no puedes interactuar con ese contenido. Entonces, sin embargo, cuando tú conversas con una persona, así esa persona no tenga conocimiento perfecto del otro idioma, de todas formas es más efectivo por la interacción, por las, interacciones significativas. Entonces, ¿sería favorable irse a vivir a otro país para aprender otro idioma? Sí, a muchas personas le ha funcionado. A mí me daría miedo. Para ir solamente a aprender un idioma. Si tengo mucho dinero, sí, lo hiciera en distintos países. A mí me daría miedo de que, yo no hablo ni pío de tu idioma, yo vine por inmersión. Sí, no, es un proceso acelerado de aprendizaje. Es cierto que se aprende, claro, hay que exponerse, porque yo sé de personas, sobre todo adultos, que se van a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, se mantienen relacionándose con latinos igualito, como que no salen del círculo y no aprenden nada. Y tú ves que tienen 10 años viviendo allá y no saben ni Exacto. Full. Entonces, también, ¿qué pasa? Para mí, otra forma de aprender un idioma rápido, búsquese una novia.
Busques no, un claro. novio. Si te Oh, estamos pero- hablando de interacciones Obvio. significativas, Una vez ahí es. aprende Oh, padre, ya entiendo. en un mes Claro. está hablando. Interacción significativa. Sí. Tú sabes que para aquellos que también quieren perfeccionar, yo sé que tienes tus opiniones sobre las aplicaciones y todo eso. Yo encontré una que me gusta mucho, se llama Words Booster. Y está disponible bueno, en el App Store para la gente que usa Apple. Y me gusta porque te ayuda a mejorar ¿Qué el usa qué? idioma. ¿Qué usa Apple? Que usa Apple. Apple. Repite Words, el nombre. Words Booster. Entonces te ayuda como a mejorar el idioma, como hemos Un conversado. boost es una mejoría, es un... Exacto, o sea, que como hemos booster. conversado en varias ocasiones. Por ejemplo, el idioma, el inglés conversacional no necesariamente es el mismo que tú utilizas en ambientes laborales. Correcto. O sea, las cosas que tú le dices a alguien, tú hablando de tú a tú como un amigo, Social. no es lo mismo como tú escribirías un email formal dentro de una empresa, a un jefe, a un posible cliente, lo que sea. Entonces, como ir aprendiendo, pero mira, esto yo lo puedo decir de esta forma y suena más bonito. Sí, suena Entonces, Sí, Elliot tiene la mano levantada. Sí. Sí, yo lo hago para no interrumpir porque me di cuenta escuchando las grabaciones que la piso mucho. Entonces no quiero eso. Ay, hombre. ay, Entonces, qué lindo, Elliot. pero otra, ¿cuántas palabras tengo que tener en mi cerebro para determinar que soy un hablante, por ejemplo, fluido o que me defiendo? 1000 palabras. Mira, 1000 palabras, 500 palabras, 2 palabras. Es que depende. No, pero Mira, tú no con puedes. dos palabras con tú dos no haces palabras tú no nada. eres fluido. Este Sí, no pero ¿a dijo qué me ahorita de que refiero? Bulo Bucuchave hemos hace Lo que pasa es que depende que él mucho. no es fluido. No sabe más, Depende no sabe de tu más. necesidad, porque un niño puede tener un vocabulario limitado y puede comunicarse todas sus necesidades. Ahora bien, tú como adulto en un Sí, ambiente pero un niño- laboral, lo que pasa con el niño es que las madres nos convertimos en traductoras oficiales. Porque el niño va a decir, mira que dice el niño que por favor que le pases el agua porque que tiene sed. ¿Qué? Instinto. No, pero yo lo que creo que eso también con respecto a las lenguas y cuando hay un niño de por medio, muchas madres le hablan, ay, mira, háblele como un no, adulto. bueno, eso es algo muy real para el desarrollo del lenguaje. A los Sí. niños hay que hablarles claro desde pequeño, porque el niño está aprendiendo todo el tiempo a hablar. ¿Y cómo el niño aprende a hablar? Escuchando a los que le rodean hablar. Si uno le habla de tal o cual forma, pues así va a hablar el niño. Entonces, yo siempre a mi hija le he hablado, yo sé que, no por quitarle mérito porque ella es muy inteligente, pero yo siempre pienso que ella habla también porque yo siempre, primero le he hablado mucho, tanto presente con ella, yo le hablo, lo que sea que yo estoy haciendo, le converso como si ella me estuviera entendiendo. Y todo el que la conoce dice, a veces la ven, la escuchan en la plaza hablando, y cuando la ven dice, pero eso es lo que viene hablando por ahí. Porque ella habla bastante bien. Yo le leo mucho, le hablo claro, y eso es algo que yo sé que la ha ayudado. Y la importancia también de utilizar palabras acabadas. Exacto. Porque también. muchas veces, entonces, como ¿A qué estamos te- hablando o sea, con el dame- niño, dame un ejemplo. cortamos ¿tú quieres agua? Ajá. Agüita. Sí, exacto. Es que eso es lindo. No, es Entonces, otra cosa. Tú El Pero lo tienes niño, que limita, lo hablarle. limita. claro, cuando un niño intenta una palabra por primera vez, no le sale clara, le sale como tú, agua, agua en Ajá. lugar de agua. Y si uno se mantiene repitiéndola como el niño la dice, pues se va a quedar diciéndola así. Upa, que, o sea, tú tienes que también decirle palabras acabadas que sepa cómo es que se pronuncia, que Claro. sepa. Aunque él no le salga bien al principio, pero si uno se mantiene diciéndola bien, él cada vez la va mejorando hasta que le sale claro. Mira, a mi madre yo le debo mucho de mi vocabulario, de mis habilidades en expresión oral, porque mi madre era la guardiana del buen hablar en mi casa. O sea, a mami tú no podías venir y que no, porque los platos. Mami te paraba en seco. Los platos, Muy bien. los vasos, usa las eses. Mi papá era con ajá. O sea, si uno decía ajá, él te decía ajá que sí. No, Para que o no que tú dijera- cortabas la sí. palabra, mami te la decía. Entonces era como que, y ese, señor, esa repetición constante, a uno se le queda. Al final, lo que se repite es lo que hace ley. Dicen por Claro. ahí, por la calle, ¿no? No Claro, decimos mira, nosotros. señores, saber es recordar a tiempo. Entonces tú así es que tú aprendes las cosas, tú las recuerdas a tiempo, están dentro de ti, tú estás ahí depositando ese conocimiento. Otro mito importante que menciona el libro es que hay que empezar obligatoriamente muy temprano para que el niño aprenda el segundo idioma. Es cierto que los niños tienen unas facilidades para adquirir un idioma porque no tienen vergüenza,
no están pensando en que, cómo lo dije, que si lo dije mal. Cuando, no lo dije mal. y también no tienen responsabilidad. No tiene responsabilidad, su cerebro está más apto para aprender y recibir todo, porque literalmente es una esponja. Un niño nuevo en el mundo, todo lo que le dicen le interesa, todo se le queda. Es cierto que tienen esa facilidad, pero el adulto tiene otras facilidades que el niño no tiene. Esa capacidad de absorber todo como sin discriminar, se va yendo, pero luego el adulto tiene cuando ya tiene un idioma de base, puede utilizar esos conocimientos de su gramática para adaptarlo al otro idioma, puede usar la conciencia, puede sacarle provecho a esas aplicaciones como tú mencionabas ahorita, Angeli, porque lo hace conscientemente. El niño aprende sin querer, pero el adulto aprende porque sabe la importancia que tiene. Entonces, el niño, si tú lo rodea de un ambiente fértil para que aprenda el idioma, aprende sin darse cuenta. El adulto a lo mejor tiene que hacerlo más conscientemente, pero no es que no se pueda. Lo que pasa es que no siempre tenemos la disposición para trazarnos la meta y practicar cada día. No siempre tenemos la posibilidad de trasladarnos a otro país donde el idioma llega solo, como quien dice, tú estás en un trabajo, tú estás en la calle, el idioma se habla. Entonces, lo tienes que oír sí o sí y lo tienes que usar sí o sí. Así es, muy nutritivo el día de hoy el tema. Yo entiendo que aguanto una segunda parte porque me gustaría que abordemos más temas, son 10 mitos. Me gustaría que abordemos, pero la perspectiva del adulto. O sea, porque el tanto repetir en la historia que el adulto no puede adquirir nuevos conocimientos. Pero que eso no nada más cierto. eres tú que lo estás diciendo, muchachos. No, Corazón, pero es verdad pero que tú me contradijiste a mí en Pero el principio. Pero te están diciendo que es un mito y tú sigues ahí Cacao, hablemos no, tú, no, 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 Sí, no, es lo que yo tú se fuiste- mata. Pues sí, ¿cómo Sí. estás? Muy bien. Qué bueno, te fue bien El fin de semana? cacao. Genial. El cacao. Pero Llegó el cacao. lo que te estaba diciendo, al inicio tú me dijiste, eso es verdad que el niño aprende más. Mentira. Pero es que una cosa El adulto no va tiene en más detrimento herramientas. de la otra. Ambas pueden coexistir. Claro. Es cierto Se que puede, el pero es niño, más que para difícil. el niño es más fácil, pero el hecho de que para el niño sea más fácil no quiere decir que un perro viejo no aprenda truco nuevo. Y es cierto que mucha gente piensa eso. O sea, por eso es importante decirlo, porque es cierto que mucha gente dice, no, el viejo no aprende. Mucha gente tiene eso, incluso no se atreven a meterse en una clase o no buscan, de que no, es que ya yo no voy a aprender porque ya yo llegué a cierta edad y eso no es cierto. No, que hay factores que influyen, como dijo la teacher, por ejemplo, la vergüenza al hablar, la responsabilidad de cosas que el adulto a veces le cuesta trabajo porque no le gusta que se burlen de él. Claro, que pues al pasen niño le ciertas importa, cosas. no le importará. Pasa su vergüenza, Sí, ya. dice su Sí. cosa mal, no le importará. Bueno, pues este tema tiene una segunda parte. Teacher Rose, Claro, muchísimas podemos gracias. seguir el próximo lunes. Sigues los miércoles en Acrópolis, ¿verdad? Sí, este miércoles estoy en Ágora. En Ágora, perdón. Bueno, pero ella está disponible si en otras plazas también quieren tenerla Estamos a la para orden. aportarle. Gracias. Ella No, está bueno, eso es disponible. una iniciativa. Sí, ¿por qué no? Redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como Good Talk To, Teacher Rose, ahí estamos a la orden. Mira. Llegó el momento de la música, del show.